darle continuidad al tema de las prestaciones laborales. Este tema lo vimos la vez pasada, pero necesitamos ampliarlo porque ahora le vamos a dar desde el punto de vista cuando una persona es despedida, cuando ya se cierra o se da por terminada una relación laboral dentro de la empresa. En la presentación que les di la vez pasada, hablamos acerca de que vamos a hacer el cálculo de las prestaciones sobre estos 4 aspectos. La indemnización, que dijimos que era mes por año, el bono 14, que dijimos que era un salario por cada año, el aguinaldo, dijimos que también era un sueldo o un salario por año, y las vacaciones, que equivalen a 15 días hábiles que se le pagan a la persona o que la persona goza y que sin presentarse a la empresa pues tiene derecho a recibir su salario. Pero ¿qué pasa si esa persona es despedida? Es decir, aquí el bono 14 se le da, pero la persona sigue trabajando. El aguinaldo se le da, pero la persona sigue trabajando. Las vacaciones van, la persona se va a dar sus vueltas, regresa al trabajo y sigue trabajando. Pero ¿qué pasa si se despide o si la despiden? Hay algunos aspectos también de renuncia, pero ya ese aspecto tal vez lo vamos a ver en sesiones virtuales. Algunos aspectos cuando la persona es ella la que decide ponerle fin a la relación laboral y dice, bueno, me voy porque me salió otra oportunidad, es posible que las prestaciones laborales y el cálculo sufra algunos cambios, pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de despido. Tengo un ejercicio en Excel y nos vamos a trasladar hacia allá, hacia Excel. Tengo este formato. Este formato pues yo se lo voy a compartir a ustedes y ustedes van a aprender a colocarle las fórmulas. Bueno, esa parte de fórmulas ustedes ya la conocen, pero necesitamos aprender la lógica de esto. Muy bien. Este es el formato básico del cálculo de prestaciones laborales. Recordemos que nuestra fábrica de modelo con fines didácticos fue la Industria de Alimentos S.A. durante toda esta unidad. Recuerden que todo cálculo o todo registro contable pues lleva su título, qué es lo que se está operando. Aquí ya dijimos que es un cálculo de prestaciones laborales. Tenemos aquí, para empezar a hacer el cálculo, el nombre de la persona. Dijimos que el nombre era muy importante, así como hablamos de la planilla. La fecha en que ingresó, como estamos hablando de que se están haciendo cálculos por despido, significa que esa persona ya no está trabajando en la empresa, o vamos a calcular de aquí a cuánto esta persona va a trabajar en la empresa. Significa que estamos calculando algo cuando ya esta persona ya tiene una fecha de egreso, es una fecha de salida. Entonces, eso significa que esta persona, de ejemplo, entró el 12 de agosto del 2015, pero es despedida el 19. Hace unos días atrás despidieron a esta persona, el 19 de julio. Pero tenemos algo muy importante acá, su sueldo. Hay que tomar en cuenta acá, y esta parte es la primera que necesito que le pongan atención, que el sueldo dice que no es el sueldo nominal, sino que es el sueldo promedio. ¿Qué es sueldo promedio? Para calcular el sueldo promedio es necesario hacer un cálculo de los últimos 6 sueldos recibidos por esta persona. ¿Por qué es esto? Porque puede ser que esta persona haya tenido aumentos salariales, es decir, tal vez estaba ganando hace 5 meses 1.500, pero después estaba ganando 2.500. Entonces, el promedio de su sueldo es el que sobre ese es que se va a hacer la base para el cálculo de las prestaciones laborales. Veamos esta persona aquí. Esta persona no tuvo aumentos porque dice que, como dijimos que los últimos 6 meses, entonces tomamos nosotros, vamos a hacer un cuadrito similar a este. Hay cosas en las que van a tener que ir poniendo pausa a este video para ir tomando datos específicos. ¿Cómo hacemos este promedio? Pues el promedio es simple. Los últimos 6 meses, aquí cada número se representa un mes y nos vamos 4.500, que ese es su sueldo base. 4.500, 4.500. Entonces el promedio es la suma de todos estos dividido 6 porque son 6 meses. Pero supongamos de que estos 4.500 no los haya esta persona ganado durante todos los meses o los 6 meses anteriores, sino que es posible de que en un mes, en el sexto mes, él estaba ganando, o hace 6 meses él estaba ganando 3.500, o hace 5 meses también él ganaba 3.500. Veamos que el promedio, el sueldo promedio ha variado, porque no se puede calcular sobre el último sueldo, sino que sobre el promedio de los últimos 6 sueldos. Ahora, si no hubiera un cambio, si no hubieran aumentos, pues obviamente con el sueldo último, con ese se hace el cálculo. Vamos a dejar nosotros con 4.500, pero esta parte es importante que ustedes la tengan muy en cuenta. Muy bien. Vamos entonces, sabiendo de que nuestro sueldo base para calcular
las prestaciones son 4.500. Otro dato importante es la fecha de ingreso y la fecha de egreso. Con las fechas es que nosotros vamos a poder hacer los cálculos tanto del aguinaldo, el bono 14, la indemnización, etc. Vamos a empezar primero calculando la indemnización. Muy bien, veamos pues. La indemnización dijimos en la teoría que se calcula mes por año. Significa que por cada año pasado, por cada año que la persona haya laborado, va a recibir 4.500 quetzales. Entonces vamos a trasladar estas fechas en días, porque con base a los días vamos a poder calcular esos días y volverlos dinero. Muy bien, ¿cómo calculamos la indemnización? Vamos a hacer este cuadrito, por eso les dije que este formato se lo voy a compartir, y vamos a tomar este cuadrito del al. Del es desde cuando la persona empezó a trabajar, al es hasta el tiempo o el último día que la persona trabajó en la empresa. Eso solo pasa en el caso de la indemnización, desde el primer día laboral hasta el último día laboral. Se dan cuenta que aquí dice del 2015 al 2020. Significa que desde entonces él está trabajando. Vamos a hacer el cálculo de días entonces y venimos. ¿Recuerdan cómo lo hicimos la vez pasada? Este menos este. Entonces nos da 1803 días. Restamos esta cantidad presente con la cantidad pasada y obtenemos que tenemos 1803 días. Aquí en este ejercicio, para fines académicos, estamos utilizando nosotros el día natural o el año natural de 365 días. Es posible que en términos contables en algún momento se utilice el mes contable, que es de 360, pero estamos utilizando nosotros ahorita el año natural. Entonces vamos aquí, ¿qué es lo que procede ahora para calcular cuánto equivale a dinero? Entonces vamos a hacer la siguiente operación. Es la misma que hicimos en los ejercicios anteriores. El sueldo promedio, vamos a ver aquí, vamos a dividir el sueldo promedio dentro de 365 días. Ese 365 días nunca va a cambiar, son los 365 días del año. Entonces aquí pueden ver la fórmula ustedes como la tengo. Es 4.500 dividido 365 por el número de días laborados, que son 1.803. Y ahí nos damos cuenta que esta persona, al ser despedida solo de indemnización, le corresponden 22.228.77. Significa que esta cantidad ya debe ir sumada al cheque que se va a llevar la persona que ha sido despedida. Recuerden que el cálculo que estamos haciendo es por motivo de despido. Vamos a hacer el siguiente. Ahora vamos a calcular el bono 14. Esto ustedes recuerdan que lo vimos en los ejercicios anteriores. Dijimos que el bono 14 empieza del 1 de julio, perdón, del 30 de junio del año pasado, o vamos a hacerlo mejor dicho, del 1 de julio del año pasado al 30 de junio del presente año. Significa que aquí el 30 de junio acaba de pasar, es por eso que a muchos colaboradores, a muchos trabajadores ya les pagaron el bono 14. Pero ¿qué bono 14 se va a llevar esta persona? Recordemos que el bono 14 acaba de pasar, pero este ya lleva unos días trabajados después del bono 14, pero le corresponde también que sea una pequeña parte. Recordemos que como ya estaba pagado el año 2020, el año 2019, perdón, el periodo cuando empezó a correr, eso es muy importante que ustedes por eso vean la fecha. Significa que él se fue el 19 del 7 del 2020. Significa que él el 30 ya le habían cerrado su bono 14, es posible que ya se lo hayan pagado, entonces por eso se va a calcular a partir del nuevo periodo. Entonces el nuevo periodo dijimos que empieza del 1 de julio del 30 de junio, o sea, ese periodo de tiempo que ya ustedes lo hemos visto nosotros en las otras clases, es que vamos a tomar en cuenta. Muy bien, entonces veamos pues. ¿Cómo vamos a calcular el bono 14 aquí con esta persona? ¿Por qué la fecha es 1 de julio del 2020? Porque es el año que empieza a correr, es el periodo que está corriendo, porque esta es la fecha inicial. La fecha final de este periodo va a ser el 30 de junio del 2021. O sea, porque ya se pagó el 2020. Entonces ahorita ya vamos en ese proceso de avanzar en el pago del bono 14. El 1 de julio del 2020. Pero esta persona ya había empezado su nuevo periodo de
bono 14, pero el 19 de ese mismo mes, el 19 de julio, lo despiden. Entonces significa que llevaba alrededor de 19 días trabajados. Pero vean, bueno, aquí dice 18 días trabajados. Entonces vamos a hacer el cálculo. Veamos pues. Vamos aquí entonces. Esta persona viene, fue despedida este día y vamos a hacer lo siguiente aquí. El mismo procedimiento anterior. 4.500 dividido 365, que son los días del año, por esos 18 días que él había trabajado. Significa que en el cheque también se van a sumar los 221.92 de bono 14 de esta persona. ¿Por qué tiene poquito? Porque días atrás le acababan de dar su sueldo completo. Él acababa de empezar un nuevo periodo. Que fue uno de los casos que vimos también, o uno de las circunstancias o situaciones que se podrían dar. El aguinaldo, vamos a ver. El aguinaldo tiene sus propias características, pero es un tanto similar al bono 14. Lo único que cambia son las fechas, que esto corresponde a un sueldo anual, un sueldo de lo que la persona gana durante un mes, lo va a recibir al término de un año. Pero ¿de dónde a dónde corresponden el aguinaldo? Dijimos que corresponde del 1 de diciembre del año pasado al 30 de noviembre del presente año, que ese periodo hace un total de un año completo. Entonces, cuando es a esta persona no le han pagado su aguinaldo todavía, significa que él va el 30 de noviembre, él va a ajustar un nuevo año para que le paguen el aguinaldo. Significa que él le faltaban de aquí de julio a noviembre para que él recibiera un sueldo completo. ¿Desde dónde le empieza a correr el aguinaldo? Desde el 1 del 12 del 2019, porque el año 2019 pues, le pagaron lo de ese año, pero el nuevo periodo empezó a correr desde el 1 del 12 del 2019. Muy bien. ¿Hasta dónde llega el tiempo para calcular el aguinaldo? Hasta el día que lo despidieron. Significa que desde el 1 de diciembre del 2019 al 19 de julio del 2020, este dato es porque ese día lo despidieron. Si dijera aquí que lo despidieron el 28 de julio, pues aquí en AL dijera 28 de julio. O sea, estos datos que le estoy obteniendo aquí del 19 corresponden a la fecha en que la persona fue despedida. Entonces hacemos el mismo cálculo, restamos este dato menos este dato, nos va a dar 342 días. Significa que él estaba a pocos días de ajustar un año para que le dieran su... Perdón, aquí estamos, el aguinaldo, 231. Estaba todavía en un proceso de cerca de llegar al año. Hacemos la resta, este menos este nos va a dar 231. Luego de eso vamos a hacer el mismo procedimiento anterior, los 4.500 dividido 365 por el número de días. Se dan cuenta que para encontrar el total es el mismo procedimiento siempre, solo que lo que va variando es el número de días, el total de días, eso es lo que va variando ahí. Vamos a las vacaciones, que esto sí tiene un pequeñito detalle ahí que quiero que lo pongan, que es que lo único que le vamos a agregar es el dividido 2, porque recordemos que las vacaciones corresponden a 15 días. Si fueran las vacaciones de 30 días, entonces no habría necesidad de dividir en 2 esta cantidad. Pero como las vacaciones son de 15 días, vamos a tomar. Para las vacaciones se toma de referencia la fecha de ingreso de la persona. Veamos que esta persona entró el 12 de agosto. Significa que el 12 de cada año, el 12 de agosto de cada año, él cumple empieza a correrle el derecho para las vacaciones. El 11 de agosto él ya cumplió un año. Por ejemplo, veamos, vamos para que lo entendamos. El 12 de agosto del 2015. El 11 de agosto del 2016, esta persona ya cumplió un año. No es el 12, sino que el 11, un día anterior. Pero a partir del 12 él ya se podría ir de vacaciones. Algunos dicen que también uno con 6 meses ya se puede ir de vacaciones, pero eso es otro asunto. Entonces veamos, significa que todos los periodos a partir del 12, cada vez que llega 12 de agosto de cada año le corresponden las vacaciones. Significa que como él se fue despedido en el 2020 y él ya casi le tocaban las vacaciones porque a él le tocan en agosto, pero él se fue en julio, entonces hay que pagarle ese dinero porque él no disfrutó esas vacaciones, pero hay que pagárselas entonces viene y tomamos el 12 de agosto del 2019. ¿Por qué el 2019? Porque él en el 2000, esas vacaciones son las que le empezaban, que él tenía que gozar, porque en el 2020
él iba a ajustar un año, pero no llegó porque lo despidieron un poquito antes. Hacemos la resta, este menos este nos va a dar 342 días. Entonces hacemos el procedimiento. 4.500 dividido 365 por el número de días. Muy bien, y este resultado lo vamos a dividir dentro de 2. ¿Por qué dentro de 2? Porque no es un sueldo completo lo que él va a recibir, sino que la mitad de un sueldo, porque son 15 días. Entonces aquí esta parte, si en algunos momentos no la comprenden, esperamos que en las sesiones virtuales ustedes me hagan preguntas para ir solventando. El sueldo pendiente es porque obviamente si a las personas le pagaron hasta fin de mes, en las prestaciones laborales se debe incluir ese sueldo que iba corriendo él. El 30 de junio le pagaron. Entonces del 1, él estaba trabajando el mes de julio todavía. Entonces todavía no le habían pagado. Él llevaba estos 18 días trabajados, hay que pagárselos también, porque obviamente a él le tocaba su pago hasta el fin de mes, pero como no llegó a fin de mes porque lo despidieron, entonces se le va a pagar de una vez, porque él ya no va a llegar a la empresa, él se fue despedido, entonces hay que pagarle esos días que él había trabajado. Entonces, del 1 de julio de 2020, ¿por qué del 1 de julio? Porque fue el mes en el que él fue despedido. Del 1 de julio en adelante él estaba ya ganando. Llegó hasta el 19 de julio, llevaba 18 días trabajados, entonces se hace el mismo procedimiento. Solo que aquí cambia, porque no vamos a hacer un cálculo anual. Entonces vamos a dividir los 4.500 dividido 31. ¿Por qué 31? Porque julio es de 31 días. Si hubiera sido junio, lo hubiéramos hecho dividido 30. Porque estamos tomando año natural. Si no, no va a cuadrar. El año comercial, 30 y 30, aunque fuera febrero, se toma como 30 días. Pero estamos tomando el año natural. Entonces, dividido el número de días, nos va a dar, se dan cuenta, aquí no lo dividimos dentro de 365. Es un dato muy importante. 31 es por el número de días que tiene el mes de julio. 28 nos da 2.612. Esto también se suma al cheque. Total que va a recibir la persona al momento de irse despedida son 30.000 quetzales, 30.019 quetzales con 75 centavos. Veamos que es la suma de la indemnización más el bono 14, más el aguinaldo, más las vacaciones, más el sueldo pendiente, les da los 30.000 quetzales que se debe llevar esta persona. Hay una parte importante aquí que es el finiquito. Esa parte no la vamos a ver por respecto de tiempo. El finiquito es donde la persona firma que está conforme con lo que se va a llevar y que no va a hacer ningún reclamo posterior a la empresa. Si no, después la empresa pues va a decir, bueno, o esta persona puede ir a quejarse y dice, mire, no me pagaron. Pero si la empresa tiene el finiquito, dice, mire, bien, aquí firmó, donde le dimos el cheque y todo.